Queridos hermanos y hermanas, los saludo del amor en Cristo desde este programa El Sembrador, deseando que el Señor bendiga sus trabajos y sus hogares. También damos gracias a Dios por el programa y damos gracias a Dios por el trabajo de la radio, por el trabajo de sus directivos. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Señor, te pedimos que en tu misericordia pongas tu mano en la humanidad y cese esta pandemia. Escucha el clamor de tu pueblo, Señor, para que sea perdonado. Sabemos que somos pecadores, pero, Señor, escucha este clamor para que cese esta pandemia. Señor, te pedimos también que protejas a todos aquellos hermanos y hermanas que están trabajando con la salud para dar salud al pueblo. Te pedimos también por aquellos hermanos y hermanas que están también trabajando para proteger la vida de los ciudadanos. Señor, te pedimos también por nuestras autoridades, para que tú las bendigas y las iluminen, para que tomen las decisiones correctas en este momento de una crisis de pandemia, Señor. Te pedimos también que en tu infinita misericordia te acuerdes de todos aquellos hermanos y hermanas desamparados en condiciones de calle, que no tienen techo, no tienen una comida y hoy no tienen un trabajo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia para que nosotros, los cristianos, tengamos testimonio de servicio para con ellos. Señor, una vez más, te damos gracias por la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos dado la salvación. Todo lo pedimos en nombre de nuestro Jesucristo, Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy es un día de alabanza, un día de avivamiento. Es un día en el que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vive. Cristo es un Dios vivo. Cristo vive. Y ese pasaje tan conocido para nosotros, el pasaje de la resurrección, que hoy festejamos en esta Pascua de la resurrección, que los evangelistas recogen, y uno de los que recoge de mejor forma es el evangelista Lucas en su capítulo 24. Nos habla de la tumba vacía, cuando las hermanas María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, vieron que estaba vacía la sepultura de Cristo. Y corrieron a dar la nueva a los apóstoles. Ahí hay un detalle en que son las mujeres quienes acompañan en su mayoría la pasión de Cristo, acompañan la crucifixión y hoy acompañan la resurrección de Cristo. Por su importancia, hermanos, debemos entender qué significa la resurrección de Cristo para nosotros. Por esto, hoy, el mensaje de hoy estará en Romanos 6, del 3 al 11. La palabra del Señor dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Amén. Qué bellas palabras las de Pablo. Nos está diciendo muy profundamente que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, nosotros hemos muerto al pecado. Y hemos recibido, ¿no?, a Cristo en un bautismo, un símbolo, el bautismo. Y al morir al pecado, ¿no?, al igual que Cristo, ¿no?, resucitaremos a una vida plena. Saldremos de la oscuridad del pecado a la luz de Cristo. Pero debemos, en ese paso, en la sepultura de la muerte que nosotros tendremos, en el pecado que murió, destruir el ego nuestro para ser uno solo con Cristo. Porque Pablo está diciendo que todo esto que pasa en la vida de un creyente, la muerte con Cristo y la resurrección a una vida plena, se hace y se logra por la unicidad que tiene el creyente con Cristo. Y esa unicidad que va más allá que una unidad, ¿no?, esa unicidad con Dios nos obliga a todos nosotros a que el hombre viejo muera, deje de ser en nosotros para ser hombres nuevos que somos libres del pecado, ¿no?, porque la muerte en Cristo nos trae libertad, pero somos libres para servir a Dios. Amén, hermanos, para cumplir su voluntad. Y eso tiene un propósito. Ese propósito que al nacer como un hombre nuevo es servir a Dios y servir al prójimo, ¿no? Pero nosotros al resucitar con Cristo sabemos también que viviremos con Él. Pero no es una muerte física la nuestra, sino una muerte al pecado. Una diferencia muy grande, porque el Señor murió físicamente, fue sepultado y al tercer día resucitó también en un cuerpo físico para que no exista duda del milagro de la resurrección, para que no exista duda de que Cristo es un Dios vivo y que es dueño de la vida y que vencedor de la muerte. Esto es lo que nos está ofreciendo nuestro Señor Cristo. Y aquel que murió ya una vez no puede morir dos veces. Por eso nuestro Señor vendrá en una segunda vez a este mundo con toda su gloria a juzgarnos. Y hoy la humanidad habrá entendido lo que es esta resurrección de Cristo, lo que es morir al pecado, nacer libre, ¿no?, y nacer a la luz de Cristo. La humanidad pasa en este momento una pandemia del coronavirus. Pandemia que ha vivido la humanidad en otras formas antes. La gripe española, ¿no?, la peste negra. Pero la humanidad no ha cambiado. No cambia. Hay una responsabilidad también de la Iglesia y de nosotros, los que nos llamamos cristianos, para producir ese cambio. Y ese cambio que podemos producir en la humanidad está fundamentalmente en el testimonio que nosotros podemos mostrar hacia los demás, de que somos libres del pecado para servir a Dios. Libres del pecado, ¿no? Y que nosotros somos aquellos
que predicamos a un Cristo vivo, a un Dios vivo, mediante nuestro testimonio, porque nuestro Señor nos está diciendo, ayuno no quiero, sino misericordia con el prójimo. Es esto lo que puede cambiar la humanidad. Y en estos días estamos viendo también esos signos de cambio que nos alegra, a pesar que estamos tristes por estas muertes y esta pandemia. Pero hay muestras de solidaridad. ¿Pero de quiénes? No propiamente o no solamente de cristianos. Hay muchos cristianos y muchas iglesias que están siendo solidarias. Pero también aquellos que no creen en Cristo son solidarios. Y vemos muestras de solidaridad. Hermanos que están viviendo en otros países como migrantes y que encontraron un trabajo, hoy ofrecen sus productos en forma gratuita para el que no tiene. Hermanos jóvenes que acuden a auxiliar a aquellos de la tercera edad que no pueden valerse. Vecinos que se colaboran, se ayudan y se conocen. Las familias se encuentran. Los esposos probablemente se reconcilian. Lo que tenemos nosotros que hacer como cristianos es siempre animar a esa reconciliación. La reconciliación del pueblo con Dios, la reconciliación tuya con Dios, con tu familia, con tu prójimo, tu arrepentimiento para morir al pecado y nacer como un hombre nuevo. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 3:3, cuando habla y tiene el diálogo con Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, un nuevo nacimiento espiritual. Esto es lo que esperamos todos, que la humanidad tenga un nuevo nacimiento de valores, un nuevo nacimiento de solidaridad, que hay amor entre los prójimos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar tal vez de que seamos muy diferentes, pero nos está pidiendo esto el Señor, ¿no? Un nuevo nacimiento para la humanidad, el recuperar valores, porque la humanidad en estos últimos tiempos levantó su soberbia con el nombre de ciencia. Pensó que todo lo podía hacer con la ciencia y está demostrado que no lo puede hacer. Tengamos fe en que nuestro Señor, hoy más que nunca, en esta resurrección, nos otorgará vida, una vida plena. Y que nosotros, los cristianos, hoy tiene que ser un día de avivamiento, de alabanza, porque seguimos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. Por eso la palabra del Señor dice, cuando veas las señales del fin, levanta tu cabeza, erguíos, dice Lucas, levántense, pónganse firmes, alaben al Señor. Hoy es un momento de alabanza, un momento de avivamiento de nuestra fe. Mostremos al mundo que los cristianos tenemos esperanza en la vida plena, que nosotros tenemos confianza plena en nuestro Señor. Y llamemos a todos aquellos hermanos o acompañemos a esos hermanos para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo que están en la oscuridad del pecado. Muy importante, hermanos, ¿no? Dar la palabra del Señor a quien no la ha escuchado. Sanar a los enfermos. Nuestro Señor Jesucristo no vino por los sanos, sino a sanar enfermos. Hoy es un momento realmente de, como decimos, de avivamiento, de alegría, porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es un Dios vivo y está siempre con nosotros. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén.